ir Ok, comienzo con cortinillas, Eli. Perfecto, muy bien, por Listo. favor. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, posgrado en Pedagogía, Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 095 Azcapotzalco, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151 Toluca, Universidad Rosario Castellanos y la Red de Investigación en Lenguas y Lenguajes en Educación Plurilingüe y Comunitaria presentan segunda temporada, Seminario Didáctica de la Lengua. La lengua, ventana al mundo en comunidad y con la vida. Que pase, pero le decía, no se aprenda. Mi mamá. Si les piden, pueden apagar su micrófono, por favor. Maestra Irma, creo que tienes tu micrófono activado. Estoy buscando, pero no te encuentro para No está activado. Ah, ok, no sé de quién estaba. Bueno, ya parece ser que ya lo apagaron. Pues bienvenidos esta noche. La primera temporada de este seminario fue del 8 de mayo al 10 de julio. Y lo que implica esta segunda etapa de nuestro seminario ha comenzado el día 25 de septiembre con ya prácticamente 6 sesiones y nos restan 5 más y estaríamos concluyendo el 11 de diciembre, lo cual nos ha llenado de alegría el poder estar todos reunidos aquí. Hemos visto que poco a poco se han ido sumando a este espacio de diálogo y de experiencias que nos remiten, por un lado, a que en algunas sesiones, como el día de hoy, pues vamos a tener la posibilidad de conocer estas distintas experiencias de investigación que han permitido en este, digamos, camino, el poder ir delimitando a la lengua como un punto necesario de poder generar un trabajo de investigación que nos permita, en este caso, analizar las distintas problemáticas que se vienen desarrollando en este terreno, pero sobre todo en pensar en posibles alternativas que nos permitan abonar a esto que implica el trabajo del maestro en la escuela. Entonces, esta noche se encuentra con nosotros, ¿verdad? Quien ha estado prácticamente trabajando arduamente desde que ha sido su inquietud en la Escuela Normal de Especialización y que nos acompaña esta noche, la maestra Blanca Zoila Ramírez Valadez, a quien le damos una cordial bienvenida a esta serie de sesiones que hemos tenido y que en ese sentido pues estoy presentando a ustedes como una persona inquieta que ha estado básicamente desde la escuela normal en esta búsqueda, ¿verdad? De posibilidades de inclusión y que en el tiempo en que ella estudia en la normal y egresa de esta institución, pues se centra básicamente en el área de audición y lenguaje. Posteriormente, ella hace una maestría en educación básica y cuenta con la especialidad en animación sociocultural de la lengua en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 095 Azcapotzalco. Cabe destacar que ella básicamente al buscar esta especialidad en su trayectoria, pues ha cursado un diplomado sobre lengua de señas mexicana y estudios del sordo. Prácticamente con 22 años de experiencia en la enseñanza de la lengua de señas mexicana y 9 años como maestra de comunicación. Cabe destacar que el ciclo pasado y ha centrado su actividad como especialista, maestra especialista
en educación especial. Pues maestra Blanca, Blanca Zoila Ramírez, bienvenida nuevamente. Yo quisiera hablar un poco más sobre su trayectoria, pues aquí nos han platicado sobre todo este trabajo que viene desarrollando, pero mejor te dejamos en voz para poder aprovechar este tiempo. Básicamente son alrededor de 45 minutos en donde tendrás la palabra y dejaríamos unos minutos para algunas preguntas, comentario, para poder básicamente trabajar alrededor de una hora. Esa sería como la dinámica que tendríamos. También invitarles a quienes nos acompañan a que puedan ir incluso haciendo comentarios en el chat o alguna pregunta, de tal manera que podamos aprovechar al máximo esta hora de encuentro con la maestra Blanca. Pues adelante, por favor. Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy honrada de poder compartir mi vida, porque mi vida está dentro de educación especial y pues no pudiera existir la maestra Blanca sin la lengua de señas mexicana. Muchas gracias a todos, gracias por conectarse, gracias nuevamente por la invitación y pues gracias a mi tutora, la doctora Lucía. ¿Me puede apoyar, por favor, doctora, con la presentación? Bien, pues bueno, titulamos esta pequeña presentación La enseñanza de la lengua de señas mexicana desde la animación sociocultural de la lengua. Y pues bueno, mi nombre es Blanca Zoila Ramírez Valadez. Soy licenciada en Educación Especial en el área de Audición y Lenguaje y tengo la maestría en Animación Sociocultural de la Lengua. Y comenzaremos por una pregunta muy importante. ¿Qué es la lengua de señas? Comúnmente la vemos abreviada LSM y eso significa lengua de señas mexicana. Esto es una forma de comunicación, es una lengua que usan las personas sordas o con discapacidad auditiva. Esta lengua de señas tiene su propia estructura y cada país cuenta con su propia lengua de señas. La siguiente, por favor. Bien. ¿De dónde viene? Esto es muy importante. Tenemos una persona que se llamó Eduardo Webb y él fue una persona sorda. Él nació en Francia y, bueno, pues dedicó su vida a enseñar a otras personas sordas, que era lo que quería demostrar, que los sordos también podían ser instruidos. Él comenzó en Francia, luego se fue a Brasil y finalmente a México. Llegó a México en el tiempo de que teníamos al presidente a Benito Juárez, y entonces ellos comenzaron a trabajar sobre esta posibilidad de darle al sordo una oportunidad. En ese momento se inició con la escuela de sordomudos, así se conocía hace mucho tiempo. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo llegué a ella? ¿Cómo llegué a la lengua de señas mexicana? Pues bueno, yo tuve a un vecino que él fue sordo. En ese momento la gente no sabía que era sordo y le decían erróneamente el mudo. Al verlo señar, pues ahí inició mis ganas de querer aprender, de querer entender qué era lo que Manuel señaba con sus manos. Posteriormente, pues bueno, tuve la oportunidad de llegar a la Escuela Normal de Especialización y egresé como licenciada en Educación Especial en el área de Audición y Lenguaje. Posteriormente, pues me he estado actualizando en diplomados, cursos y todo eso ha acrecentado mi interés y mi emoción por poder ser el puente entre las personas sordas y el mundo oyente. Y finalmente todo ello lo aterrizo en el salón de clases, con los alumnos, con los padres y con quien llega a tener la necesidad de aprender la lengua de señas mexicana. La siguiente, por favor. ¿Cómo le enseño? Pues bueno, cuando tengo algún alumno que es sordo, este aprendizaje va basado en el uso de movimientos corporales. Se mueve el cuerpo, comúnmente tomamos esta parte y aquí viene toda la información. Lo acompañamos con movimientos corporales, faciales en todo momento. Y nos apoyamos con algo que se llama clasificadores e ideogramas. Los clasificadores es darle información a las personas
sordas o con discapacidad, de acuerdo, pues a lo mejor si estoy hablando de un jarrón, pues haré la forma del jarrón y tal vez voy a decir que es muy grande, la cara, muy pesado, y todo ello les va dando a estas personas la información necesaria para que ellos puedan tener esta parte del contexto. Esta es nuestra seña de contexto para que ellos puedan entender de qué es lo que estamos hablando. En cuanto a los padres, pues bueno, partimos de la sensibilización, de la importancia de que los muchachos cuenten con esa herramienta, con esa oportunidad de poder comunicarse, de poder usar su lengua natal, porque comúnmente los padres o los abuelos, alguien de la familia es sordo, entonces su lengua madre sería la lengua de señas mexicana. Entonces tendríamos que trabajar con los padres porque muchas veces se encuentran un poquito atorados dentro del duelo y la negación. Ya cuando pasamos de la sensibilización hablamos precisamente de la necesidad, de que todos tenemos la necesidad de comunicar nuestra opinión, nuestras ideas y finalmente algo bien importante, el derecho. Así como tenemos derecho a la educación, también tenemos derecho a que se imparta en su lengua madre, que sería la lengua de señas mexicana. La siguiente, por favor. Gotita atole. Vamos a tomar atole. Y bueno, dentro de esta información y de toda esta parte importante que se les brinda a los muchachos, hablamos de una información visoespacial. Les comentaba que comúnmente tomamos esta parte de nuestro cuerpo y entonces los movimientos que yo voy haciendo le van haciendo referencia de qué estoy hablando. Si yo dejo mi cuerpo así como estoy hablando del presente. Si me inclino hacia el frente, estoy hablando del futuro. Y si hago un movimiento hacia atrás, estoy hablando del pasado. Entonces, estos movimientos nos dan la definición del tiempo verbal en el que yo estoy hablando. También existe dentro de la lengua de señas mexicana algo que se llama dactilología, que sería propiamente el deletrear. Por ejemplo, si yo estoy hablando con una de las personas sordas y quiero hablar de la casa, es la C, la A, la S y la A. Esta es la dactilología, pero esta no es la forma correcta de comunicarse con una persona sorda o con discapacidad, porque no puedo estarle deletreando. Esta es una seña de deletrear, a lo mejor me hace una seña y yo no la conozco, entonces le hago esto y él me deletrea letra por letra. La dactilología la usamos para nombres propios, para nombres de marcas, para el nombre de algún estado de la república, de algún país. Y volvemos a los ideogramas, que hace un minutito yo les hablaba de ellos, que por ejemplo, si yo voy a deletrear, la palabra mesa es la M, la E, la S y la A. Pero si yo les voy a mostrar el ideograma, este es el ideograma. Esto significa mesa. Entonces, con el ideograma nos permite estar señalando de manera más rápida para que las personas sordas puedan entender, tengan el contexto y nosotros no nos tardemos tanto tiempo. Finalmente, lo que se busca es dar la idea de manera general y pareciera en algún momento el lenguaje telegráfico, eso que usábamos hace muchos años, que necesitábamos que la idea fuera corta, clara y concisa. Y bueno, dentro de la lengua de señas no usamos artículos y no usamos conectivos. Comúnmente en el español va el artículo, el sujeto, el verbo y el complemento. Dentro de la lengua de señas no va el artículo, estaríamos hablando solamente del sujeto, de la acción y el tiempo. Entonces, iniciaríamos con el tiempo. ¿Cuándo? Hoy. ¿Quién? Mi mamá cocinó. Entonces, esa sería la estructura de una oración dentro de la lengua de señas mexicana. La siguiente, por favor. Y bueno, nosotros llegamos a este punto importante, la lengua de señas y la animación sociocultural de la lengua. Finalmente yo les comentaba que no podría existir la maestra Blanca sin la lengua de señas mexicana. Ahora hicimos una dupla con la animación sociocultural de la lengua. Y bueno, el trabajar de esta forma me dio una gran satisfacción, me permitió trabajar con mi equipo, con mis compañeros de generación, donde nosotros lo que hacíamos era explicar una historia y yo tenía la oportunidad de ser intérprete, entonces yo les iba explicando
a todas las personas que nos podían mirar dentro de Facebook usando la lengua de señas mexicana, porque pues si bien no sabíamos qué tipo de personas eran las que nos miraban, pudiera ser que hubiera por ahí algún niño que estuviera sordo o algún adulto. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Gracias por su atención y de nuevo gracias por la invitación. Pues ha sido muy puntual respecto de el referente que implica para quienes están en la escuela tener posibilidad de atender a este derecho, ¿verdad? Yo quisiera básicamente ahorita ver si alguien quiere hacer algún comentario para alguna pregunta a la maestra Blanca. Mientras se animan, pues comentarte que pues yo primeramente te hago un reconocimiento por lo que para ti ha sido el poder conocer la lengua de señas y dominarla, ¿no? Y que has iniciado con una palabra clave que para ti es la vida. Ajá, y lo que corresponde a esta posibilidad de relación con las personas sordas. Ajá, y creo que ese punto es muy importante para poder realmente empezar a generar esa sensibilidad en los otros. Ujú. A ver, vamos viendo si hay alguna pregunta aquí en el chat. Me gustaría en todo caso, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, pueda levantar su mano. Dice, ¿dónde realizó su diplomado y dónde nos recomienda realizar estudios para aprender la lengua de señas mexicana? Bien, yo mi diplomado lo realicé, mi maestro se llama Ernesto Escobedo. Esta es su seña, todas las personas sordas y las oyentes que nos involucramos a la comunidad de personas sordas, tenemos una seña. Esta es su seña, él es Ernesto Escobedo, es un líder sordo, es un activista y es una persona muy comprometida con la discapacidad. Yo estudié con él y pues yo les recomiendo aprender la lengua de señas de preferencia con alguna persona sorda, porque bueno, ellos lo traen desde la cuna. Finalmente nosotros aprendemos y podemos enseñar y transmitir, pero dentro de la comunidad sorda hay muchas situaciones muy particulares. Algunos de ellos son como muy puntuales y no aceptan el hecho de que nosotros movamos la mano tal vez un poquito hacia un lado o un poquito hacia el otro. Ellos son muy precisos. Entonces, para tener un buen aprendizaje de la lengua de señas mexicana, yo les recomiendo estudiar con ellos. Gracias. Excelente, bien. ¿Alguna pregunta más? Doctora, si me permite. Adelante, doctor Gervasio. Muchas gracias. No, sin lugar a duda, una temática muy, muy interesante. Me generó, me llamó la atención ciertas cuestiones. Cuando la maestra afirma, cada país tiene su propia lengua de señas, es decir, esto que se une en el caso de usted que maneja esto, si va a Estados Unidos, algún otro país, hay otro sistema diferente, entonces tiene que adaptarse, o esto le permite o no cambia tanto. Entonces, es como la primera pregunta. La segunda, por ejemplo, ahorita que decíamos en la última diapositiva, para decir gracias, ¿no? Hay una forma de decir, o como nos decía ahorita, mesa. Tiene que ver la posición de la mano, si la izquierda va arriba o la derecha, cambia el sentido, digamos, tiene que uno apropiarse en eso. Eso es como la segunda pregunta. O independientemente, qué mano va en la forma, no sé. A lo mejor es muy básico mis preguntas, pero me generó como toda esa inquietud porque me parece interesante. Y la tercera, en este registro gráfico, cuando hablamos nosotros de lenguas como el español, el inglés o las lenguas indígenas, el zapoteco, mixteco, etcétera, decimos que hay mucha diferencia en el registro gráfico en cuestión de la escritura, ¿no? Para representarlo. En este caso, con la lengua de señas mexicana y hablando en términos de lenguas indígenas,
¿Esto puede adaptarse o tienen que crearse un nuevo sistema de comunicación en este sentido? Por ejemplo, para decir mesa, ¿no? Pensando desde la lengua, que un niño o algún joven adulto sea sordo dentro de un contexto indígena, tendría su primera lengua, la lengua de señas mexicana, pero desde el contexto indígena le agregamos que va a ser como desde este contexto sociocultural y lingüístico, ¿no? Por ejemplo. Gracias. Bien, pues dando respuesta a su primera pregunta, doctor, sí, cada país tiene su propia lengua de señas. Mi maestro, de quien yo les hablaba hace un momentito, él maneja, esta es la seña de inglés de Estados Unidos, entonces la lengua de señas de Estados Unidos. Él maneja la lengua de señas internacional, que es la que se usa en todos los congresos donde van las personas sordas. La lengua de señas mexicana, propiamente de nuestro país, aunque dentro de nuestro país le llamamos regionalismos. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí esto es mango, aquí en la Ciudad de México, ¿vale? Y en Monterrey esto es mango. Como por ejemplo, cuando estamos hablando de manera oral, aquí decimos el muchacho. Y en el norte dicen el chaval, el vato, algo así está dentro de la lengua de señas. Me hablaba también, me parece, las personas indígenas que hubiesen nacido sordas, ¿sí? Ellas, aquí dentro de México hay 3 lenguas de señas indígenas. Una es Chicán, la otra está alrededor de Yucatán y la otra es Sincán. Hay un lugar en particular donde hay sordos, pero toda la comunidad maneja esa lengua de señas mexicana indígena. ¿Y me puede recordar su última pregunta, doctor? Era esa la tercera, pero la segunda era de la posición de las manos. La Sí, posición. tenía que ver Sí. Eso. Pues mire, comúnmente lo que pedimos, bueno, yo cuando estoy apoyando a alguien para aprender, siempre les pido que sea su mano dominante. Yo soy diestra, entonces, pues bueno, siempre usaré esta y tal vez esta, le llamamos mano base o de apoyo, ¿no? Entonces, pues habrá veces que este es la seña de América, entonces mi mano base va abajo y la dominante va arriba. Entonces, cuando yo estoy haciendo uso de la lengua de señas, pues la mayoría, porque soy diestra. Quien sea zurdo, pues bueno, tendrá esta dominancia y sí depende de cómo yo mueva la mano, porque por ejemplo, esta es la seña de la D de Daniel. Si yo muevo la mano hacia afuera, estoy hablando de domingo. Si yo pongo mi mano base y la pongo aquí, es día. Si yo lo hago de forma repetida, son días o diario. Si yo lo hago hacia arriba, es Dios. Y si yo lo muevo hacia un lado y hacia otro, pues es domingo. Entonces, dependerá del contexto. Espero haber resuelto sus dudas, doctor. No, perfecto, maestra. Muchas gracias. No, hay mucho que aprender. Muchas gracias. Nos está resultando muy poquito 1 hora, ¿verdad? Para toda esta enseñanza que estamos teniendo a partir de la experiencia de la maestra Blanca. Hay varias preguntas acá en el chat. Uno dice, la lengua de señas se transmite desde lo emocional. ¿Qué piensa de la nueva escuela mexicana y la relación con la lengua de señas? Bien, desde lo emocional, pues tiene un peso importante, porque si yo como padre o madre de un chico o chica sorda empiezo a trabajar sobre la autoestima, sobre que no es vergonzoso que él tenga una pérdida auditiva, que él y yo podamos estar platicando en algún lugar, sin importarnos las personas que nos miren. Ahí vamos fortaleciendo toda esta parte emocional de los muchachos. La siguiente pregunta, ¿cuál era? Por favor. Ahora permítame, es que estaba Sí, ahorita gracias. desconectando los micrófonos. La segunda es, ¿qué piensa sobre la nueva escuela mexicana y la relación con la lengua de señas?
Pues yo pienso que es una oportunidad muy grande, tan solo el que se pueda visibilizar en los libros de texto, que bueno, que hay una lengua de señas, que existe el braille, que existen muchísimas formas de comunicarse. Creo que la inclusión está haciéndose presente, pero con un poquito más de fuerza. Hace muchos años decíamos, sí, la inclusión, bueno, cuando la inclusión llegue, pues sí, hay personas sordas, sí, pero no se veía. Ahora ya lo podemos ver hasta en los libros de texto, ahora en los proyectos, en algunos de los libros viene ya esta parte importante de la lengua de señas mexicana y abordan un poquito del braille. Gracias. Maestra Irma, ¿quieres hacer alguna pregunta o comentario? No Adelante. tanto preguntas, sino felicitar a la maestra Blanca por esta aportación, ya que yo tuve una experiencia, maestra Blanca, con alumnos de preescolar. Por un solo alumno que es sordomudo, un solo alumno, la maestra de USAED pudo trabajar con él y también la alumna de la escuela normal aprendió la lengua de señas, que un día llego a la supervisión y, y me doy cuenta que comienzan a cantar, pero por medio del lenguaje de señas también. Los niños, todos los del grupo, estaban llevando a cabo el lenguaje de señas. O sea, por un solo niño lo incluyeron al grupo, ¿verdad? Y eso hizo que todos los niños del grupo estuvieran haciendo la canción con el lenguaje de señas. Fue tan motivante para mí que la verdad las felicito a las maestras. La maestra de USAED ahí hizo un buen trabajo, incluso hasta con las alumnas de la escuela normal en su práctica. Entonces, qué tan importante es, como dicen, ¿verdad? Llevar a cabo la inclusión de los alumnos de cualquier tipo de personas que necesiten la capacidad de los maestros especialistas. Felicidades, maestra Blanca. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, ya que estoy en la moderación, bueno, no me puedo aguantar. A mí me gustaría, maestra Blanca, en esta, digamos, evolución del propio sistema de educación especial, cómo se ha venido, digamos, teniendo que generar una atención por lo que implicó al principio de la educación especial un tratamiento más de orden clínico y que todo desde ahí se visualizaba, ¿no? En cuestiones de medicamentos y de diagnóstico que hacían los expertos de salud y que cuando viene este proceso de integración educativa, pues lo que representa en un momento dado tener que hacer un ajuste a lo que es la atención a las necesidades educativas especiales y que ya luego vino el debate en que fueran en lugar de una necesidad educativa especial, una atención especializada, ¿verdad? ¿Cómo en este proceso de identificación de la discapacidad, ajá, que se planteaba como una discapacidad leve o profunda, pero también en lo que ahora nos representa una barrera de aprendizaje como para poder en un momento dado pensar en que los niños sordos puedan acceder a estos distintos conocimientos que establece la educación básica? ¿Cuáles consideras tendrían que hacerse en cuestiones de cambios para que realmente en la escuela pudiéramos generar esta educación inclusiva que esté considerando a los niños sordos? Esa sería una pregunta. Y la otra, el término hipoacúsico, ¿qué implica en este momento para la preparación que pueda tener un maestro de educación básica? Bien, pues dando respuesta a la primera pregunta, ahorita de acuerdo a la forma en la que trabajamos, antes éramos la USAER, yo trabajo en la Ciudad de México, ahora somos la UDI, que finalmente somos quien está generando estrategias, proponiendo, porque en este momento no es el niño, no es el niño que nació con esa condición inherente, que esté sordo, que esté ciego, no, no, no. Simplemente ahora lo que tenemos que analizar son los propios contextos. ¿Por qué? Porque finalmente a lo mejor el chico es sordo, pero resulta que sus padres no lo quieren llevar a la escuela porque no quieren que se vea que usa un auxiliar auditivo
o que él necesita señal. Entonces tendríamos que hacer un análisis sobre los propios contextos para determinar cuál es la barrera de aprendizaje y participación a la que se está enfrentando. Anteriormente les llamábamos que eran una necesidad educativa especial, porque centrábamos nuestra mirada en el alumno. Ahora ya no es una necesidad educativa especial. Ahora el alumno enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación. Esa barrera puede ser metodológica, porque tal vez yo como maestro estoy generando alguna otra estrategia que a este chico o chica en particular no le favorece en su totalidad. Cuando entramos los maestros especialistas de la UDI a trabajar a los grupos, lo que hacemos es brindarles alguna orientación a los maestros, ya sea con alguna estrategia específica o diversificada, para ir favoreciendo todo este ambiente del aula, para darle la oportunidad a los muchachos de poder participar, porque finalmente, si yo solo doy mi discurso de manera oral y él es sordo, pues no, yo ya tendría que estar moviendo mis propios recursos, tendría que estar aprendiendo la lengua de señas mexicana y posteriormente que mi grupo y finalmente mi escuela lo manejara. Y él, con la segunda pregunta, me hablaba sobre el término hipoacúsico, ¿sí? Eso depende también de lo que éramos antes. Antes la USAER hablaba mucho de la hipoacusia superficial, media, profunda, y lo que es ahora decimos que es sordo. Es una situación que tiene una pérdida auditiva, pero la hipoacusia era como el término clínico que tuvo su auge hace muchos años. Ahora, pues bueno, la forma adecuada y con mucho respeto de que nos podamos referir a las personas sordas es una persona sorda o con discapacidad auditiva, porque el hecho de que sea sordo no quiere decir que es mudo. Yo al inicio, cuando llegué con ustedes, les hablaba de Manuel, mi vecino, que erróneamente le decían mudo. Él nunca fue mudo, simplemente era sordo, y como todos nosotros aprendemos a hablar por imitación, lo que yo escucho lo voy a repetir. Entonces finalmente pues él era sordo, mudo nunca fue. Espero haber resuelto sus dudas. Entonces el término correcto es decir sordo. Incorrecto es sordomudo. Entonces, bueno, esa es parte de lo que tenemos que procurar cuidar. Vamos ahora hay otra pregunta, dice, ¿cómo la lengua materna en las y los niños sordos les puede permitir acceder a los procesos de lectura y escritura del español, considerando que estarían accediendo a una segunda lengua? ¿Hay un método para los niños sordos específico para la lectoescritura del español? Pues lo que tenemos son bastante bibliografía que más que para el chico es para el padre. ¿De qué forma usted pudiese a lo mejor reforzar los colores o enseñarle alguna seña, por ejemplo, de las frutas, de las personas, de los lugares? Y finalmente, pues en ocasiones es el choque porque son dos lenguas distintas. A veces nosotros como especialistas nos enfrentamos a que, bueno, el alumno viene de alguna comunidad, tal vez es triqui, pero es sordo, no está escolarizado y en la escuela hablamos español. Entonces es una etapa muy difícil para los muchachos. No es imposible, pero sí es mucho trabajo y mucho compromiso por parte de los padres, porque nosotros finalmente, lo digo desde mi función, yo entraré a lo mejor 2 o 3 veces al aula donde está el chico con discapacidad, pero finalmente quien nos apoya bastante es los padres, porque nosotros los tenemos algunas horas dentro de la jornada. La maestra de grupo y yo podemos trabajar de manera colaborativa, pero es muy importante el apoyo de los padres. Por eso yo les hablaba de la importancia de la sensibilización. Finalmente, todas las personas cuando esperamos un hijo, ese término no me gusta. Yo comúnmente no lo uso, pero pues bueno, que dicen que es normal.
Bueno, yo pertenezco al mundo de los anormales dentro de la discapacidad. Hace muchos años así se les llamaba y yo soy muy feliz dentro de la discapacidad ayudando a los muchachos. Entonces, si esperaban un niño común que hable, que grite, que corra, y de pronto llega un bebé que no puede emitir ningún sonido, que no reacciona a los estímulos, pues también es una situación muy fuerte emocionalmente. Entonces, vamos trabajando de manera colaborativa con el psicólogo para que él nos vaya ayudando a avanzar en esta parte, porque finalmente tenemos un nudo en la mente porque no sabemos cómo tratarlo, pero también en el corazón. Gracias. Un verdadero reto trabajar desde esta perspectiva de la inclusión en lo que sería el poder realmente aprender la lengua de señas, ¿verdad? Nos platicaba la maestra Irma de esta experiencia que se da en ese salón con la maestra, ¿verdad? Pero tú nos planteas que no sea solamente ese momento con los compañeros y compañeras, sino también que fuera hacia lo que viene a ser el conjunto de grados, o sea, en toda la escuela, y yo ahora plantearía la comunidad, ¿no? En esa posibilidad de comunicación y sobre todo de reconocimiento de lo que sería esa condición de una persona y que tendría que en esta parte, desde este enfoque de interculturalidad que nos remite a la atención de esa diversidad, la escuela estaría obligada a trabajarlo. ¿Verdad? No sería una cuestión de un acto de bondad y no, tendría que ser un compromiso justo en esta idea de esta justicia curricular, de tal manera que los niños puedan también acceder a ese conocimiento en su lengua materna, ¿verdad? Entonces, sobre tu opinión sobre la formación entonces de los maestros que estarían trabajando en educación básica, ¿alguna observación o recomendación para lo que sería formar pedagogos o maestros de educación básica en esta cuestión de la lengua de señas? ¿Cómo podría en todo caso también la propia Normal o la UPN o cualquier institución empezar a trabajar esta formación en sus futuros profesionales? Bien, pues la verdad es que yo tengo un sueño que dicen por ahí que es un sueño guajiro, ¿no? Para mí, mi, mi mundo ideal sería que hubiese un intérprete en todos los lugares, donde las personas sordas pudieran incorporarse ya sea a la clase, al trabajo, a la plática. Pero bueno, sabemos que en este momento es imposible. Para mí sería lo mejor que desde la escuela, aparte de que nos enseñan inglés, nos enseñan educación física, que nos enseñan la lengua de señas, precisamente porque no sabemos en qué momento la podemos usar. Yo en algún momento encontré a una chica en el centro histórico que necesitaba llegar a algún lugar y pues nadie conoce la lengua de señas. Hay alguna aplicación que lo que hace es que nos llaman y la persona empieza a señar y nos dice qué es lo que necesita y pues ya nosotros con un video le estamos señando y le estamos dando la indicación, le explicamos todo lo que ella necesita saber. Pues realmente son muchas las necesidades que se tienen que cubrir, pero yo creo que por el primer principio sería en que nosotros como profesionales de la educación tengamos esa necesidad, ¿verdad?, de reconocer esa ausencia en la formación. Ajá, que se pueda dar en las instituciones educativas, pero también esta cuestión de actuación, ¿no? Yo creo que ahí sería como un punto que tú señalas en la idea de desde la parte que implica que estás estudiando para ser educadora, por ejemplo, en ese proceso también tengas, como tú bien acabas de comentar, esa situación de aprender una lengua materna por el contexto en el que estés desarrollando tu práctica, pero también ahora considerar la lengua de señas mexicana, ¿verdad? Y que nos remitiría en esta reflexión que hacemos a tenerlo en consideración por lo que corresponde a tener ese conocimiento. Pues no sé si alguien más quisiera hacer un comentario. Ya los minutos van quedando menos, pero tenemos alrededor de 10 minutos como para poder aprovechar al máximo a la maestra Blanca con nosotros. Por favor, Oralia Escalante, adelante.
Gracias. Primero agradecerle a la maestra Blanca por la explicación de la lengua de señas, me parece muy interesante. Y por lo que escuché de esta plática tan interesante, es que falta corresponsabilidad educativa, pero no solo corresponsabilidad educativa por parte de los padres de familia, sino de la comunidad, de lo que le rodea a la persona con esa necesidad de aprendizaje que se enfrenta a esa barrera. Si no existe una corresponsabilidad educativa desde la familia y de su comunidad, esta persona con esa necesidad de aprendizaje difícilmente va a poder avanzar, aún teniendo un traductor, porque para hacer uso de un traductor primero tiene que adquirir el conocimiento. Pero muchas gracias, me encantó. Estos aplausos, ¿no? Sí, sí, justamente teniendo en cuenta que el sordo no escucha y teniendo en cuenta que le damos la información visoespacial, entonces para que él sepa que estamos aplaudiendo, este es un aplauso dentro de la lengua de señas, un aplauso sordo. Quisiera dar la palabra a alguno de nuestros colegas, de doctora Lucy, doctor Saúl, doctor Araceli, doctor Gervasio, no sé si quieres también comentar algo. ¿Alguien más de los presentes para ya ir haciendo el cierre? 5 minutos nos quedan. Bueno, pues adelante, Marisol, por favor. Nada más ahí en el chat se han hecho algunas observaciones en cuestión de la bibliografía, que si nos pudieras dar alguna idea de bibliografía cuando hablas, por ejemplo, de lengua de seña internacional, alguna bibliografía básica que hayas manejado o que conozcas. Bien, yo no manejo la lengua de señas internacional, solamente la lengua de señas mexicana, de la cual sí pudiera proporcionarles una bibliografía, porque justamente mi maestro Ernesto Escobedo, él estuvo trabajando de manera colaborativa con el gobierno de la Ciudad de México y salió el primer diccionario de lengua de señas mexicana. Ahí, bueno, trae muchísima información, la posición de la mano, qué es lo que tiene que hacer para que pudiesen entrar un poquito dentro del mundo de la lengua de señas y se pudiesen dar como una idea de todo lo que implica cada ideograma que nosotros hacemos cuando estamos señando. Con mucho gusto yo les hago llegar la bibliografía de ese diccionario, que es un trabajo arduo y que está sustentado. Primero viene el maestro Ernesto Escobedo y trae un equipo de profesores sordos que ellos estuvieron trabajando y pues bueno, es el fruto de su trabajo. Con mucho gusto yo se los hago llegar. Mira, estoy viendo otra pregunta, maestra Blanca, y dice, ¿qué porcentaje de niños, y yo agregaría niñas, sordos, logra progresar en la educación media superior y superior? Desafortunadamente es un porcentaje mínimo porque justamente volvemos a la necesidad de un intérprete. Ernesto se tuvo que ir a estudiar a la India. Él es licenciado en lengua de señas aplicada, porque en nuestro país no existe. En nuestro país no contamos ni siquiera con un intérprete para cada lugar donde nosotros queremos asistir o la persona que tiene alguna discapacidad auditiva. Entonces, el porcentaje es mínimo. De nuevo, pues repito, no hay imposibles, pero pues a ellos les cuesta el doble o el triple de trabajo tan solo para llegar a la prepa. ¿Por qué? Pues porque no hay intérprete. ¿Quién les va a explicar? Algunos de ellos puede leer nuestra cara, tener lectura labiofacial, pero no todos y no siempre se puede. Entonces, ¿consideras que es más adversa su situación para los sordos que para los ciegos? Pues yo consideraría que sería a la par entre sordos y ciegos,
porque finalmente es una discapacidad. Tal vez el sordo puede, no sé, ahorrar y juntar su beca e irse a París y tomar un congreso e ir escalando. La persona ciega lo puede hacer, pero también tiene sus limitantes porque en ocasiones no tiene ni siquiera para usar el bastón, no tiene para comprarlo, no hay recursos. Y pues un ciego sin su bastón no tiene forma de moverse. Bueno, acá decía qué debemos hacer en el ámbito educativo para que el porcentaje mejore en educación media superior y superior. Pues Bueno, tendría que ser de nuevo esta parte, ¿no? El seguir nosotros adquiriendo el conocimiento, porque probablemente habrá algún maestro, yo leía por ahí, alguien comentó, me parece que los maestros de inglés y de preescolar, me parece que escriban en el chat, algunos de ellos manejan la lengua de señas mexicana, pero estoy casi segura que ellos llegaron a la lengua de señas por algún alumno. Entonces ellos se contagiaron de esa necesidad, de esas ganas de darle este plus a su grupo, a su escuela y sobre todo cubrir la necesidad de la persona con discapacidad auditiva. Creo yo que si todos tuviésemos esa formación, pues ya no necesitaríamos que un intérprete estaría ahí en ese lugar, que nos ayudara ya, ¿no? Porque nosotros podríamos hacer todo eso que el intérprete está haciendo por los muchachos. y a mí me gusta mucho esta compañía de teatro para de actores sordos, que es el de Verbo y Seña, ¿verdad? Sí, seña y verbo. Seña y bueno, verbo inició, se llamaban Código Azul también, y justamente el director empezó como con este sueño de él querer ser actor, de tener una compañía de teatro, y finalmente ellos lo han logrado. Y bueno, no sé si ustedes han tenido oportunidad de asistir a una función de seña y verbo. Es totalmente, sí, de lo mejor, lo más exquisito que pudieran poder totalmente, presenciar. totalmente, sí, claro, conocemos varias de sus obras. No sé los demás compañeros, pero sí, de hecho, ustedes, más que están en las escuelas normales o en la UPN, valdría la pena generar el contacto con seña y verbo para que puedan llevar las obras de teatro a sus escuelas. Es toda una experiencia. Yo llevé a mis sobrinas cuando estaban, yo creo que tenía como unos 6 años, y hay una obra que se llama El Rey que no escucha pero oye, algo así, ¿verdad? Y los chiquitos salieron diciendo, no, entendieron perfectamente la historia, la trama, y en realidad todo es en En lengua actuación. de señas. Exacto, Sí, y exacto. justamente Genial, hay un libro maravilloso. así. El libro se llama El rey que no oía pero escuchaba. Esa obra Es la un tenía. libro, ajá, que estaba en los libros del Rincón. Ujú. Entonces, pues bueno, así como nosotros vamos contracorriente algunas veces por aprender, en este caso la lengua de señas mexicana, ellos a su vez, hay sordos, se les llama oralizados. Ellos hablan, Ernesto habla inglés, habla francés y escribe, aparte de la lengua de señas mexicana, la internacional y las que están dentro de las comunidades indígenas. Para Ernesto, para ti, para todas las personas que tienen esa convicción y compromiso de hacer un mejor mundo. Pues pasamos en este momento, si están de acuerdo, doctor, para entregar su constancia. Y si me haces Sí, favor doctora. de entregarla, por favor. El doctor Gervasio es quien es nuestro coordinador en el postdoctorado de educación en la UNAM, junto con el doctor Antonio Carrillo, y estamos acá en este proceso generando la entrega de constancias que hace la UNAM. Adelante, doctor. Gracias, doctora. Pues nuevamente, maestra Blanca, el agradecimiento, sin lugar a dudas, es una temática muy, muy interesante y creo que nos hace a reflexionar y sobre todo nos hace pensar en los retos y desafíos que nosotros
debemos de asumir, ¿no? Hace rato mencionaba como todo este trance o transición que ha llevado sobre los conceptos, la connotación de cómo se les dice una persona con discapacidad o con necesidades especiales, ¿no? O ahora con ciertas, las barreras, ¿no? Pero muchas veces nosotros somos los que tenemos esa cuestión, ¿no? De atender sobre estos contextos muy específicos. Entonces eso nos manifiesta también lo limitado que estamos nosotros, justamente como docentes, o los que trabajamos en los diferentes niveles educativos, y eso nos hace justamente a repensar toda esta labor que hacemos, ¿no? Y de alguna manera, entonces, nos lleva al mismo tiempo a decir lo que nosotros podemos ir abonando sobre eso, ¿no? La pregunta que se hacía sobre este porcentaje de los niños, de los jóvenes, de los adultos con estas características, ¿no? Que simplemente a veces lo limitados somos nosotros y por eso no le damos ese apoyo, ¿no? Hacia otras personas por diferentes circunstancias, entonces, ¿no? Y nuevamente el agradecimiento por estar con nosotros y compartir toda su experiencia en este seminario, ¿no? Entonces, en este contexto, desde la UNAM, sobre todo de manera específica, desde la FES Aragón, desde el posgrado en pedagogía y la línea de investigación en didáctica de la lengua, ahora convertido en un seminario temático y con base también en todas las instituciones que están participando con nosotros, ¿no? Hacemos entrega de esta constancia a la maestra Blanca Zoila Ramírez Valadez por haber impartido la conferencia titulada Enseñanza de Lengua de Señas Mexicanas desde la animación sociocultural de la lengua, en el marco del seminario Didáctica de la Lengua impartido el 6 de noviembre del 2023. Por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Lo firma nuestro coordinador del posgrado en pedagogía, el doctor Carlos, ¿no? Entonces, el agradecimiento nuevamente, maestra, y pues esperemos que pronto nos siga acompañando, ¿no? En este seminario. Y pues también te invitamos a formar parte de nuestra red. Aquí le vamos a pedir a la doctora Lucía que te pueda compartir la información y nos encantaría que te pudieras unir a nuestro grupo de WhatsApp y a continuar en el seminario y formar parte de esta red. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes el haberme invitado a poder darles esta exposición, a poder compartir un poquito de todo lo que yo he aprendido, he adquirido y pues mil gracias. Buenas noches. Que estén muy bien. Bueno, pues a todos y a cada una de ustedes que nos han acompañado en esta sesión, agradecerles su tiempo. La hora es generalmente de 9 a 10 de la noche porque sabemos que todo mundo anda en sus jornadas intensas y agradecemos que cada semana estén con nosotros. La próxima semana estarán dos compañeras que forman parte del seminario de nuestro y en donde estarán ellas también compartiendo lo que vienen también trabajando en la escuela. La compañera Mireya, que también andaba por acá, estará compartiendo sobre su experiencia que implica generar una propuesta didáctica para la recuperación de la lengua otomí en primer grado de primaria. Y Tania, que estará también con nosotros, ella igual es estudiante en la maestría en educación básica y ella también está generando un trabajo muy importante desde preescolar con los niños para poder recuperar todo esto que implicaría la cultura, ¿verdad? De los pueblos originarios. Entonces, son dos intervenciones que tendremos. Vamos a empezar en punto de las 9. No se pierdan estar con nosotros y nos estamos encontrando. Pues un abrazo, muchas gracias y un aplauso para todos ustedes que están aquí esta noche y para nuestra invitada, Blanca. Un gusto y estamos encontrándonos próximamente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Cerramos entonces con nuestra proyección del... ¿O ya no? Gracias y buenas noches. Gracias.
Cierro entonces. de México, Facultad de Estudios Superiores, Aragón, posgrado en Pedagogía, Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 095 Azcapotzalco, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151 Toluca, Universidad Rosario Castellanos y la Red de Investigación en Lenguas y Lenguajes en Educación Plurilingüe y Comunitaria presentan segunda temporada, Seminario Didáctica de la Lengua. La lengua, ventana al mundo en comunidad y con la vida.